Advertencia. Este vídeo contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este vídeo. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. Planes y medidas. Así, la noche se convirtió en día, el día que profetizó la anciana francesa. El segundo piso del sótano del edificio de oficinas principal de Tokio era un estacionamiento. Era posible estacionar hasta 40 autos en él, pero hoy la mayoría de los miembros del personal habían ido a Okutama, por lo que estaba vacío. Las luces se apagaron, estaba envuelto en una cortina de oscuridad y silencio. Al mediodía. De repente, nació una luz de cubo en un estacionamiento subterráneo así. Era la luz del maná. El oscuro brillo que emergió del suelo viajó como si se deslizara, su trayectoria se convirtió en líneas de luz y se dispersó. Cada línea dibujó caracteres, formó patrones geométricos, se conectaron una vez más y finalmente se convirtió en un círculo mágico. Era el transportal de Simon Mari. A través de ese misterio, aparecieron 3 golems en el estacionamiento subterráneo. Poderosas armas mágicas creadas y manipuladas por Louise, la novena PSG. Su apariencia se parecía a la de un felino carnívoro, pero no se podía estar seguro sin tocarlos. Porque los 3 eran completamente incoloros y transparentes. Usando sus suelas de alta amortiguación, los 3 avanzaron sin hacer ruido. Era la primera vez que Louise lanzaba estos 3 golems obra maestra, que realmente deberían llamarse cachorros de tigre, y que ella usaba regularmente para protección personal, en el frente de guerra. Su objetivo era uno. Secuestrar a Suruga Andou sin ser detectado por nadie. Los encontramos. Su objetivo se desintegró en un instante. Cosas extrañas aparecieron a través de las paredes y el techo, y se reunieron en el estacionamiento subterráneo. Hicieron un enjambre de los 3 golems. Eran algo translúcido y hermoso como hadas. Sin embargo, su número era inusual. Entonces, su apariencia cambió repentinamente. Una repugnancia como una plaga de piojos mordedores. Uno no podía evitar sentir una sensación de disgusto fisiológico. Los encontramos. Los encontramos. Los encontramos. Las voces discordantes que lo decían repetidamente y al unísono eran terriblemente misteriosas. Las siluetas de los 3 golems, que fueron pululadas por ellos, terminaron emergiendo. Sin soportarlo, intentaron deshacerse de ellos, pero las garras de los golems simplemente se deslizaron a través de los cuerpos de las hadas. Louise, quien observó la situación desde Tir Sodio Nog a través de los golems, detectó de inmediato que las hadas estaban hechas con el ritual del cuerpo espiritual. Si es así, su destrucción por medios físicos era imposible. Dado que habían aparecido repentina e inagotable en este grado, el código de detención no tenía sentido. Ella vertió más maná en el canal que la conectaba a ella y a los 3 golems, y les dio espadas de maná a sus garras. Si los derribaran con esto, las hadas fácilmente se convertirían en nada. Louise sintió una leve excitación sádica y se obsesionó con su acto de destrucción por un momento. Pero, de repente, escuchó las voces de varias personas que la hicieron recobrar el sentido. La cacofonía de decenas de personas hablando al mismo tiempo, pero en pedazos, hizo eco en el estacionamiento subterráneo. ¡Maldita sea! Louise vio las voces a través de los golems. Como era de esperar, entraron personas extrañas y formaron una línea desde la pendiente que conducía a la superficie. Casi todos llevaban máscaras de calaveras de cabra y cubrían completamente sus figuras con capuchas negras. Esos atuendos eran nostálgicos para Louise. Entonces son los Les Elements actuales. Al darse cuenta de que había sido emboscada a fondo, inclinó la expresión con pesar. Todos los Les Elements que aparecieron ya habían terminado de escribir los caracteres mágicos del rango de su elección. Llama, frío, relámpago. Desde la entrada se descargaron todo tipo de poder destructivo. Cortaron el área rodeada de hadas de una sola vez.
Con una táctica tan audaz y racional, las muñecas, que eran el orgullo de Louise, se rompieron en pequeños pedazos. Exactamente como un arresto al por mayor. Louise golpeó con el pie en Tirsodio Eneog. No es nada, de verdad estaba preparado para que esto sucediera, de hecho, lo tomé en consideración. Ella despotricaba y deliraba de frustración, pero no podía ocultar sus ojos llorosos. Akira-kun, Leonard, Sixin. Es más probable que ganen, así que vayan allí y secuestren a Suruga Andou. No desperdicien el sacrificio de mis muñecas, de acuerdo. Maldició asterisco snif asterisco. Por fin, las lágrimas se desbordaron como si se rompiera un dique, y Louise tocó el teclado del órgano de manera caótica. Por otro lado Shizuno se unió a Moroha, ambos se mezclaron con Les Elements, cayeron en nuestra trampa. Moroha murmuró a nadie en particular a su alrededor. Shizuno lanzó una interjección. Como dijeron Charles y los demás, era, invisible, en realidad un golem incoloro y transparente. Gracias a las hadas hechas por Chloe, pudieron tener una confirmación visual de ellas, y los tres cuerpos que tenían siluetas que parecían carnívoros cuadrúpedos fueron destrozados sin dejar una sombra o forma detrás. Podrían conseguirlo mirando las marcas increíblemente brutales de destrucción talladas en los pisos y el techo de concreto sólido. Esa es la estrategia que estableció nuestra general femenina. Chloe, que se quitó la máscara de calavera, le guiñó un ojo con mucha alegría. En resumen, aquí están las partes relevantes del libro de estrategia de Flavie Sacco. Transportal no se podía abrir a menos que hubiera una cierta cantidad de espacio, al menos, del mismo tamaño que el círculo mágico. El interior del edificio principal de oficinas estaba salpicado de lugares con suficiente espacio, como el vestíbulo, las salas de conferencias y el estacionamiento subterráneo. Sería preocupante si la puerta se abriera a escondidas en uno de ellos y dejara invadir a Invisible. Si la red de guardias de hadas de Chloe funcionaba correctamente, la amenaza disminuiría drásticamente sin importar de dónde fueran invadidos. Difícilmente se podría decir con alguna finalidad que los golems de la 9ª generación no serían contrarrestados. Las estrategias que se basaban en un arma eran malas estrategias. Por lo tanto, era seguro que iniciar un asalto inverso en el lugar donde la puerta estaba abierta era una buena estrategia. Para ese propósito, era bueno limitar los lugares donde Simon Mary podía abrir la puerta. La interferencia fue posible mediante la instalación de objetos grandes en todos los lugares excepto en el estacionamiento subterráneo. Simon Mary podría sospechar que no puede abrirlo donde quiere. Sin embargo, Transportal tenía otra restricción: no se puede abrir a menos que se pueda representar el lugar. Simon Mary no había visitado el edificio de la oficina principal en los últimos meses, por lo que tenía sentido para ella pensar que la causa de su fracaso era la ambigüedad de sus recuerdos. Luego cambiaría la ubicación y volvería a intentarlo. Y así, la guiaron al estacionamiento subterráneo para abrir Transportal y los acechantes Les Elements infligieron daño con artes oscuras simultáneas. Con esto, tomaron una iniciativa inversa. Este fue el resultado de esa operación. Los abrumaron. Las tácticas magníficamente precisas pueden resultar insatisfactorias a veces. Sin embargo, si se siente insatisfactorio, sería algo llamado adicción al combate. Pasar a la siguiente estrategia. Como para enfocar su mente, Moroha revisó la etiqueta de identificación en el bolsillo de su pecho. Shizuno lo imitó sigilosamente. La eliminación de Invisible fue la primera etapa de la operación. Y la segunda etapa fue el papel de Moroha y Shizuno para atravesar esa puerta y recuperar a Mari. Los ojos de Les Elements se dirigieron todos hacia el círculo mágico. Nadie sabía a qué tipo de lugar peligroso estaba conectado o qué tipo de enemigo fuerte estaba esperando hasta que intentaran entrar. Como una caja diabólica. El complejo círculo mágico dibujado con fosforescencia pálida parecía crear un aura vacilante. De manera uniforme, Les Elements también dio señales de estar nervioso. Ten cuidado. Buena suerte. Chloe puso su mano sobre el hombro de Shizuno y Blaise puso su puño en el pecho de Moroha. Se separarían de Les Elements aquí por un corto tiempo. Mientras no supieran lo que les esperaba del otro lado,
No harían algo tan estúpido como enviar a un grupo de kuromas que estaban estresados por su defensa. Sin embargo, y habiendo dicho eso, esto era lo mismo para Shizuno, por eso Moroha centró su atención en ella. ¿Estás lista, Shizuno? En un sentido preparado. Confirmó para asegurarse. Shizuno recordó lo que sucedió esta mañana. Antes de salir de su casa, Moroha, Maya, Lesia y Shizuno hicieron algo así como una ceremonia ligera de partida al frente. Normalmente, Shizuno no estaría interesada en hacer algo para encenderse deliberadamente. Pero no pudo evitar tomar la iniciativa hoy. Tengo miedo de luchar contra los Six Winds. De buena gana habló con Maya y Lesia. De hecho, su voz terminó temblando un poco. Con una expresión seria, Maya y Lesia, dejamos que la Academia Arcane fuera destruida porque no éramos lo suficientemente fuertes. La frustración de haberme arrebatado a Marione-chan nunca será olvidada, Disu. Las tres reafirmaron sus sentimientos que les hicieron rechinar los dientes de ira en ese momento. No es solo Shizuno o One-san Disu. Me da miedo pensar que todavía no he cambiado nada. Pero tenemos que demostrar que somos diferentes a lo que éramos hace un mes. Exactamente. Precisamente por eso ganemos hoy, Shizuno. Simon Maya. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, Disu. Sí. No podemos perder. No quiero perder. Shizuno miró a Maya, miró a Lesia y las tres asintieron la una a la otra. Ella dejó de temblar y maldijo con determinación. Luego giró la cabeza hacia Moroha, yo seré la que esté a tu lado. Intercambiaron sus etiquetas de identificación. Debido a eso, Moroha le preguntó a Shizuno si estaba lista. ¿Me estás insultando con esa pregunta? Ella dio una respuesta inmediata. Se comportó sin miedo para animarse a sí misma. Moroha, quien tenía la mayor capacidad de adaptación, y Shizuno, quien tenía la mayor capacidad para apoyar a Moroha, tenían que demostrar que eran la unidad más destacada para asaltar solos. Perdón. Moroha cargó a Shizuno. Está bien si lo sabes. Shizuno confió su cuerpo a Moroha. Les Elements lo elogiaron, diciendo qué tipo más atrevido. Parecía que su actitud no era más que su comportamiento natural, no había lugar para la arrogancia. Moroha en realidad era así, pero Shizuno todavía no había llegado a ese punto, por supuesto. Sin embargo, cuando los vieron por su entorno, obtuvieron una marca de aprobación. Quería felicitarse a sí misma. Estaban fuera. Cuando Moroha les informó, usó prane, hizo ondear el dobladillo de su uniforme de combate y corrió hacia el círculo mágico. Shizuno se comió el fuerte viento del frente y apretó los dientes con resolución. Habría o serpientes. Los canales M-Circlers gritaron tan pronto como pasaron por el transportal. Debería haber saltado desde el interior del círculo mágico, pero era lo opuesto a la sensación de saltar. Sin embargo, como se esperaba de Moroha, examinó la situación a su alrededor sin demora. Eso los salvó. De repente, tan pronto como escucharon el violento rugido del viento, un trozo de hierro voló como una bala de cañón. Moroha saltó y lo esquivó sin vacilar mientras sostenía a Shizuno. Usó el God Speed, un salto de altura que alcanzó los 5 metros de altura. El cielo azul estaba a la vista. Disfrutaron de la poderosa luz del sol. El desierto sin fin bajo sus ojos. Una tierra extraña que no era Japón en absoluto. Se preguntaron si sin duda conduciría al centro del escondite de los Six Winds. De todos modos. Ahora lidiar con el ataque era la primera prioridad. Shizuno y Moroha persiguieron el trozo de hierro con los ojos. Tal como pensaban, su verdadera identidad era alguien que llevaba una armadura negra azulada. Armadura de placas plagada de óxido. Comparado con el torso, el grosor de las extremidades era inusual, parecía distorsionado. Usando tal cosa, los atacó con un tackle de hombro a una velocidad que podría confundirse con una bala de cañón. Es un Shirogane. Pero no veo prane. Mientras intercambiaba palabras con Moroha rápidamente, ese alguien se deslizó por el suelo con un movimiento parecido al de un patinaje, dibujó grandes arcos, se volvió y miró directamente a Shizuno y Moroha. Con eso,
su verdadera forma quedó completamente identificada. Solo esperaba una buena mujer. Un grito desgarrador salió disparado del interior de la armadura negra azulada. Una voz extraña y sin sentido que golpeó la intención misma a pesar de que no formaba palabras. Es decir, un grito peculiar del clase espíritu maligno. No había nadie con la armadura. La armadura en sí era un archidemonio. No había nada dentro, no había nada más que Setane balanceándose como una llama y ocasionalmente se filtraba a través de los huecos del casco. El espíritu maligno blindado, que terminó de girar, aceleró y saltó con una carrera. Este tipo de castigo es demasiado... ¿Qué debo hacer? Apuntándolos en el aire, se estrelló contra ellos sin dudarlo. Por otro lado, Shizuno y Moroha, la voluntad de romper el callejón sin salida. Esa espada informe, esa espada invisible con inscripciones ven, desgarra. Cuando vieron el avance del espíritu maligno, predijeron que esto sucedería, por lo que ya habían terminado de escribir las artes oscuras de primer rango. El Mind Beat que Shizuno lanzó derribó al espíritu maligno blindado. La Breeze Blade que lanzó Moroha también rasgó la superficie de la armadura en pedazos superficialmente, y al mismo tiempo, usó la ráfaga de viento como sustituto del poder de propulsión y tomó una distancia considerable. El espíritu maligno fue arrojado violentamente contra el suelo. Moroha aterrizó en el suelo. Habiendo podido finalmente conseguir algo de espacio, Moroha derribó a Shizuno y ella se puso de pie. Podían observar su entorno. No había nadie más que el espíritu maligno. Ni siquiera podían ver a Mari, y mucho menos a un demonio. En cambio, lo que encontraron fue una diadema de orejas de conejo rodando por el suelo seco. Junto a ella, había una nota que decía no te daremos a Marisiten, estaba rasgando el suelo y adornada con una linda tipografía. Shizuno no entendió el significado, pero, nos atraparon. Inmediatamente después de hacer transportal, se escaparon con la directora de la escuela. Moroha dijo con una cara amarga. No tuvo tiempo de preguntar en detalle, por lo que Shizuno llegó a entenderlo por el momento. Además, incluso el círculo mágico de Mari desapareció mientras se devanaban los sesos lidiando con el ataque sorpresa. El camino de regreso al edificio de oficinas principal de Tokio se había perdido. Y un ser de clase espíritu maligno que era como un regalo de despedida. Una excelente trampa. Sí, nos atraparon bastante bien. Shizuno se encogió de hombros y Moroha puso una cara aún más hosca. Esta estrategia de contrainvasión usando transportal fue predicha por Six Wings y usada contra ellos. Flavie Sacco era un gran estratega, pero este equipo también tenía buenos intrigantes. El nombre de los demonios no era solo para mostrar, eran muy astutos. Alas, con una mano tan de hierro, ya no puedo saborear la piel suave y clara de una mujer. El espíritu maligno blindado, que se había estrellado y estaba a mitad de camino en el suelo, se levantó lentamente. En el lado izquierdo de la coraza, emergió un núcleo negro que era equivalente al corazón de un clase espíritu maligno. Setane se desbordó desde allí, y las pequeñas grietas causadas por las artes oscuras de Shizuno y Moroha fueron reparadas. Cuando lo golpeó con Mind Beat, se sintió como si fuera un oponente bastante duro. Su apariencia exterior no era un engaño. Además de eso, si sus habilidades regenerativas fueran tan altas como el antiguo espíritu maligno de 6 brazos, sería un enemigo considerablemente problemático. Con este casco, los rostros de las mujeres no pueden enamorarse. No puedo disfrutar de las voces femeninas. El monstruo acorazado se puso de pie, pisoteó 2 o 3 veces y cargó hacia ellos. Un estilo de carrera de patinaje con el que se encorva y reduce el centro de gravedad de forma masiva, y se desliza por el suelo sin casi ningún movimiento de sus piernas. Una carga donde convivían profundidad y ligereza. Aunque todavía estaba lejos, una presión llegó hasta aquí. Moroha inmediatamente se paró frente a ella como para protegerla del viento. Sacó la etiqueta de identificación del bolsillo del pecho. Aunque estaba agradecida, Shizuno no estaba satisfecha. Te es imposible luchar como quieras sin preocuparte por mí. Eso lo sé muy bien. Si no, no te habría traído. Moroha respondió y Shizuno le dio un golpe en la espalda en lugar de asentir.
Incluso si no se decían el uno al otro, eso era una señal. Sisuno se extendió hacia la derecha y Moroja corrió hacia adelante. Escribe. Sisuno comenzó a cantar y a deletrear, ven, Zaratiga. Moroja vertió prane en la etiqueta de identificación y manifestó su amada espada con un destello de luz. Sin embargo, la hoja de la espada tenía una ligera oscuridad. El brillo no era suficiente para llamarla una espada preciada. Puede ser una espada inscrita, pero esto era solo una espada de hierro. Sin tomar prestada la etiqueta de identificación de Satsuki, Moroja todavía no podía despertar la verdadera espada sagrada. Odio suspirar por lo que no tengo, el grito de su corazón y su espíritu pareció ser escuchado por Sisuno. ¿Qué tal el destello de luz blanca del prane que hizo que la hoja de la espada se llenara de cosas sin preocuparse por los detalles? Moroja acortó la distancia entre él y el espíritu maligno, se acercó a él y ejerció el poder para golpearlo con la espada desde el frente. El espíritu maligno también balanceó su mano derecha hacia él, pero la velocidad de la espada de Moroja era mayor. Primero le dio un golpe. En ese momento, Moroja estaba perplejo. Sin embargo, la armadura del clase espíritu maligno era sin duda, y su carga era pesada. Moroja estaba protegiendo reflexivamente su muñeca derecha con su mano izquierda. A pesar de que creía estar protegido por Kongotsu, la patada de golpear con todas sus fuerzas regresó por completo, y la muñeca que sostenía la espada terminó perdiendo su función. Era inevitable quejarse de Setane, a saber, una masa de energía que iba en contra de la providencia natural, y su oponente, un metaphysical. Sin embargo, una simple armadura de hierro no era ni tan dura ni tan pesada. Lo absurdo se parecía mucho a Sir Edward, que poseía una armadura de trampa similar. Efectivamente, la armadura del espíritu maligno apenas fue aplastada, no llegó a ser cortada. Y su fuerte carga no pudo detenerse incluso cuando el impacto hizo que vacilara un poco. No te traicionaré más, así que por favor perdóname. El guantelete gigante con forma de martillo del espíritu maligno fue introducido en el baúl de Moroja. Este también fue un golpe duro y pesado con un poder que originalmente no se podía dudar. El cuerpo de Moroja se inclinó en la forma del carácter hiragana y fue lanzado hacia atrás. Mientras distorsionaba su rostro en agonía, logró aterrizar de manera segura con su mano izquierda y recuperó su postura con un salto mortal. Sin embargo, una de sus rodillas colapsó y terminó tocando el suelo. Moroja hizo que el prane y el maná defensivo se acumularan en la parte que fue golpeada de improviso para reducir el daño. Sin embargo, este fue el resultado. Tanto poder. Podría haber sido peligroso sin el exclusivo uniforme de combate de Moroja, que fue fabricado por el jefe de división estadounidense. El espíritu maligno blindado lanzó un ataque de embestida desde el hombro hasta el lugar donde Moroja estaba sobre una rodilla. Muéstrame el mundo donde todo se detuvo como si incluso el tiempo se hubiera congelado. Lo hizo a tiempo. Las artes oscuras de Sisuno se completaron y lo apoyaron diagonalmente desde un lado con Dread Blizzard. La ventisca de cuarto rango, que estuvo acompañada por un aire extremadamente frío y fuertes vientos furiosos, desvió la trayectoria de embestida del clase espíritu maligno. Moroja se apartó de su camino y se deslizó hacia el otro lado mientras estaba en una postura de tackle de hombro. Inmediatamente después de eso, se cayó satisfactoriamente. Parecía que las articulaciones estaban congeladas y solidificadas. Sisuno tuvo en cuenta el efecto de las artes oscuras de hielo. Cuando el clase espíritu maligno hizo que Setane se desbordara del núcleo negro, extendió sus extremidades con gran fuerza mientras yacía en el suelo y se sacudió la escarcha y el hielo que se había adherido a su armadura. Por supuesto, no había obligación de vigilarlo en silencio. Mientras tanto, Moroja, quien pulió el prane, lo golpeó con un Venus especial. El espíritu maligno acorazado, que había recuperado la libertad, estaba a punto de levantarse. Esta vez, el filo de la espada atravesó limpiamente, logró cortar el guantelete derecho. Inmediatamente contraatacó con el guantelete izquierdo, pero Moroja saltó hacia atrás y lo evitó. Mientras que el clase espíritu maligno se puso de pie, consumió el Setane desde el núcleo y regeneró el brazo derecho en un abrir y cerrar de ojos. Comenzó una pausa, el llamado regreso al punto de partida.
Shizuno también comenzó a recuperar la respiración. Era solo una cuestión de humor, no era como si se estuviera quedando sin aliento. Cantaba y deletreaba mientras corría con todas sus fuerzas, estaba totalmente bien haciendo esto. Definitivamente podía sentir el efecto de trotar. Por otra parte, Moroja también puede pelear, parece que hubo una reacción. Shizuno podía decirlo al mirar su rostro visto de lado mientras empujaba su espada con cautela en su propia postura. ¿Qué pasa con el espíritu maligno blindado que se enfrenta a ellos? ¿Qué tipo de sentimiento tenía sobre Moroja y esta tremenda confrontación? Como era de esperar, la respuesta apareció de inmediato. El casco vacío y hueco del espíritu maligno acorazado se movió hacia la izquierda con un sonido sordo y rasante. La mirada del espíritu maligno, que no debería existir, se fijó en Shizuno, dando la ilusión de que dejó de moverse. El espíritu maligno blindado pisoteó donde estaba 2 o 3 veces y comenzó a cargar. Mi cuerpo está frío, no puedo evitarlo. Que alguien me caliente. Se dirigía hacia Shizuno. Por supuesto, Shizuno estaba preparada para que esto sucediera tarde o temprano. Era mucho más fácil y lógico perseguirla que matar a Moroja. El espíritu maligno blindado vino atacando haciendo que su cuerpo pesado y gigante se deslizara con una fuerza aterradora. Fue una escena de escalofríos. Pero no podía permitirse el lujo de dejarse intimidar. No seré una carga para Moroja. Shizuno agarró con fuerza la etiqueta de identificación en su bolsillo. Porque yo soy la bruja, la consejera del rey. Y la que apoya a Moroja. La desenvainó y vertió todo su maná en ella. Mientras lo hacía, trazó los caracteres grabados con el pulgar. Ella rastreó el nombre de Aimura Moroja. Si Moroja solo pudiera manifestar la espada sagrada Zaratiga cuando usó la etiqueta de identificación de Satsuki, entonces. Si Shizuno usaba la etiqueta de identificación de Moroja. Si usaba el artefacto en el que vertió el brillo de su alma todos los días, debería poder manifestar cosas que no podrían manifestarse. De todos modos, había algún factor que pudiera hacerla más fuerte en este momento, aunque fuera un poco. Shizuno, quien seguía pensando en ello tontamente después del colapso de la academia, se le ocurrió esta idea y la probó. Cuando cerró los ojos, los recuerdos de su vida anterior aparecieron detrás de sus párpados. Un suave infierno con su rey oscuro y su esposo, Shu Saura. Hace siglos, estaba acompañada por 4 poderosos golems. Moroja parecía haber olvidado eso, pero Shizuno lo recordaba claramente. Sus figuras. Su fuerza. Una de las bestias guardianas temidas como las 4 bestias desfavorables de la mitología china. Por favor, Toutetsu Carasbolas. Shizuno gritó al mismo tiempo que observaba con atención. Un destello de luz surgió de la etiqueta de identificación. Cuando la arrojó al aire, se expandió rápidamente y cambió de forma. Regresó, yendo más allá del espacio-tiempo. En pocas palabras, era un monstruo. Su cuerpo peludo era de 5 metros de largo, pesado y robusto como un toro, superando incluso al espíritu maligno acorazado. Su cabeza también estaba distorsionada y extremadamente grande, y su rostro era grotesco, no era ni humano ni bestia. Sus colmillos eran feroces como un tigre. Tenía 2 cuernos largos y zigzagueantes. Una barba colgaba desde la barbilla hasta el suelo. La bestia gigante manifestada protegió a Shizuno y detuvo la carga del espíritu maligno que se acercaba. Un sonido impactante resonó profundamente en su estómago. El impulso y el poder del ataque del espíritu maligno estaban más allá de la imaginación. Incluso la gran figura de Carasbolas se estremeció. Sin embargo, trató de atraparlo como si se enfrentara a su oponente de frente y lo derrotara con una fuerza abrumadoramente superior. Además, bajó la barbilla, insertó sus cuernos a ambos lados de la armadura con una destreza que no se ajustaba a su cuerpo gigante, y la tiró hacia arriba. Lanzó al espíritu maligno hacia atrás. Aunque solo tenía aproximadamente 1 metro, arrojó al metapisical que tenía un peso antinatural debido al setane de manera brillante. Gracias, Carasbolas. Como se esperaba del golem de Shu Saura. Shizuno, que creyó en ello y le confió la defensa, ya había terminado de escribir una ofensiva de artes oscuras.
Movió los caracteres mágicos que flotaban en el cielo vacío con las yemas de los dedos. Un aire frío inmediatamente sopló violentamente. Tercer rango de hielo, Freesinsade. El arte oscuro del que Sisuno estaba más orgullosa perseguía al espíritu maligno que rodaba por el suelo. Solo quiero el calor de la piel de una mujer. Al espíritu maligno que sufrió y gimió, pero me niego. Sisuno dijo claramente. Porque su cuerpo pertenecía a un solo hombre, desde los dedos de los pies hasta los mechones de su cabello. Sisuno miró a ese hombre. Ahora, comienza la ceremonia de cremación. Moroja derribó al clase espíritu maligno que todavía estaba acostado en el suelo con Yin-Yang y el tercer rango de llamas contenido en la hoja de la espada desde arriba. Un ataque de pinza con Freesinsade de Sisuno. El estallido de llamas se convirtió en un pilar, se puso de pie y el sonido de una explosión resonó en la distancia en el vasto desierto. En cuanto a las huellas, el suelo se volvió negro quemado y se hizo un agujero en forma de persona. El espíritu maligno acorazado estaba enterrado allí. Por supuesto, el duro archidemonio no vería su final así. ¡Oh, Dios! Hice algo tan imperdonable. Como un inmortal, el espíritu maligno acorazado se levantó por tercera vez. A pesar de que hubo una pausa, Sisuno descubrió cómo atacar mientras mantenía la ventajosa postura de ataque de pinza con Moroja. Un trabajo en grupo que no se podía hacer con Moroja cuando la protegía a sus espaldas. Acompañada por Toutetsu Carasbolas, la elección de luchar fue la que pudo hacer ahora. Y al reflexionar sobre ello, su corazón se aceleró muy rápido. El tiempo retrocedió hasta antes del mediodía. Leonard caminaba solo por la calle principal desierta de Tameike-san-no. Ya era domingo. Toda esta zona tenía restricciones de tráfico y estaba encerrada por la policía que aceptó la solicitud de la organización del Caballero Blanco, se había convertido en tierra de nadie. Los oficiales de policía patrullaban ocasionalmente, pero nadie interrogó a Leonard. Como ya llevaba Prane, había borrado su presencia con la forma de caminar Rentei. En el nivel de su habilidad, incluso si se fuera a la mitad del camino, la gente común sin duda no lo encontraría. Así, se dirigió al edificio de oficinas principal de Tokio de la división japonesa. Fue la estrategia establecida por Shibe, deliberadamente fue a pie sin pasar por transportal. Un ataque sorpresa que se basaba en esa puerta era poderoso, pero no absoluto. La organización del Caballero Blanco no era de ninguna manera una asamblea de tontos, eventualmente pulirían las contramedidas. Especialmente esta vez. Parecía que sintieron de alguna manera que los X-Wings estaban planeando un ataque a la oficina principal de Tokio. Parecía que Aimura Moroja y PSG los estaban esperando. La información vino de un soplón. Debido a que era un buen momento, Shibe decidió usar transportal como trampa aquí. Al imaginar el momento en que caerían en su trampa con éxito, Leonard estaba feliz, no podía soportarlo. De todos modos, eso fue lo que pasó. Leonard, Sixin y Shibe llegaron a los alrededores de Tokio con transportal el día anterior y se habían estado escondiendo por separado desde entonces. Los ataques de hoy ocurrirían por separado, podrían hacer lo que quisieran como de costumbre, y la hora para llevar a cabo el plan estaba fijada al mediodía, usarían transportal como siempre, pero era muy probable que Louise se quedara con el extremo más corto del palo. La misión era el secuestro de Suruga Andou. Primero en llegar, primero en ser servido. Cuando finalmente llegó el momento de que Leonard llegara al frente del edificio de oficinas principal podía ver la figura de Suruga Andou corriendo por el pasillo a toda prisa en una ventana en el tercer piso. Solo 4 personas eran sus escoltas. Los franceses Les Elements que vestían trajes negros y tenían sables pegados a la cadera. Bingo. Leonard se levantó de un salto, alcanzó el tercer piso en un solo paso, rompió la ventana y entró corriendo en el edificio. Un fuerte ruido hizo eco, y Suruga Andou se sobresaltó y dejó de correr. Los Les Elements se reunieron a su alrededor. «Hey, ¿a dónde vas tan apresuradamente?» «Como pensé, vas arriba. Si vuelas alto en el cielo en un helicóptero, obviamente será difícil para nosotros interferir». Leonard se puso de pie con un movimiento suave y continuo y volvió a ponerse su sombrero de vaquero.
Tenía la intención de posar inteligentemente, pero, lo encontramos. Lo encontramos que son estas cosas. De repente, cosas espeluznantes y translúcidas parecidas a insectos se acercaron a él, haciéndolo estar horrorizado. Cuando las miró de cerca, vio que eran más hadas que insectos. Sin embargo, su escalofrío siguió siendo el mismo. Se preguntó de dónde vendrían, pero no importaba cuánto las alejara, su número era infinito. Teniendo su visión completamente llena por ellos, no podía ver a Suruga ni a los demás. Suruga Dono, sube mientras puedas. Sí. Esto es problemático. Después de eso, pudo escuchar incluso esas palabras. Leonard no dominaba el japonés, pero podía descifrar fácilmente lo que decían. Basta, bastardos, no tengo tiempo para lidiar contigo. Como pensé, no es como si me escucharan. Leonard se enojó y repelió a las hadas. Estaba medio desesperado. Pero inesperadamente, las hadas no huirían, ¿verdad? No habían desaparecido por completo. En cambio, el camino estaba bloqueado por dos sombras. Suruga Andou dejó atrás a dos guardaespaldas. Leonard volvió lentamente la mirada. Entonces, podemos ser tu oponente. Lo siento, pero me gustaría decir que no. Era un dúo extraño. Uno era un hombre corpulento con nariz romana. Su altura superaba los 2 metros. La otra era una mujer y, por alguna razón, todo su cuerpo estaba empapado. Su largo cabello mojado colgaba espeso, ocultando su rostro por completo, a excepción de su boca. Sin embargo, ambos vestían trajes negros y valientemente se colocaron un sable en las caderas. Leonard recuperó los datos en su cabeza e intentó adivinar sus identidades. Quizás son Le Solide Zlatan-san y Le Liquide Emilien-san. Eso es correcto. Lo sabía, pensar que me encontraría con el número 1 y 2 de Les Elements, tengo tanta suerte. Leonard estaba reflexivamente complacido, entonces. No, espera. Si va a ser así, entonces, como pensaba, no es más afortunado enfrentar al PSG. Teniendo la necesidad de reconsiderarlo, murmuró para sí mismo. Zlatan y Emilien escucharon eso, eres una persona única, ¿sabes? Lo siento. Realmente lamento no ser Charles Amaa. Como mínimo, y como disculpa, tenemos que entretenerte con todas nuestras fuerzas. Sí. Lamento decir algo impertinente. Juntos levantaron las comisuras de la boca. En serio. Leonard estaba sinceramente asombrado. La presencia y la pequeña impresión rota de este extraño dúo fue bastante agradable. Rusia y Francia alguna vez fueron llamados extremistas dentro del orden. Lo peor y más siniestro después de que los colmillos de la emperatriz relámpago se cayeran solo equivalía a algo así como una decepción. Le divertirían los caballeros templarios de la sociedad mágica Cradle of the Sun con el contenido de su corazón. Soy Leonard Van Persie. Tal vez me conozcan como Flash Sword. De las 2 espadas que llevaba, Leonard sacó la delgada y la sostuvo con la mano derecha. Cuando Zlatan y Emilien también sacaron la espada que llevaban en las caderas, liberación. Gritaron al unísono. Al igual que las etiquetas de identificación hechas por Arsenal Arlen, sus sables cambiaron de forma. El sable de Emilien se transformó en un limo hecho de líquido y protegió a su amo detrás de él. El sable de Zlatan se transformó en una armadura negra de cuerpo entero de diseño maligno que cubría el cuerpo de su amo. Este último fue particularmente llamativo. Zlatan, cuyo tamaño era inusual y ya era un hombre grande, parecía apretado en el pasillo estrecho. Su altura alcanzaba los 3 metros, casi tocaba el techo y el grosor de su cuerpo aumentaba unas 4 veces, casi bloqueando el paso. Tanto Emilien como el limo estaban completamente ocultos a sus espaldas. Si es así, seré tu oponente. El caballero gigante lo proclamó con un sonoro barítono y cargó majestuosamente. Sus pasos, que sonaban como retumbar en el suelo, resonaban en el pasillo del edificio. El suelo se derrumbó y las grietas corrían a cada paso. Además, la parte superior de su casco golpeó el techo, perforando un agujero. Al igual que la fuerte carrera de un elefante gigantesco.
Al ser testigo de eso, Leonard, escuché los rumores, pero tal como pensé, ese es realmente el tipo de estilo de lucha que tienes, estaba atónito. Realmente lo era. Si lo persiguiera un hombre corpulento con una siniestra armadura llena de espinas, hasta un niño lloraría. Incluso los adultos no se pondrían de pie. Y probablemente quedaría traumatizado. Sin embargo, Leonard era un usuario de las técnicas de luz. La prisa de Zlatan fue demasiado, sí, demasiado lenta. Esto es lo que sucede cuando un usuario de artes oscuras, que es físicamente igual a una persona normal, me desafía a un combate cuerpo a cuerpo. Quería protestar así con todas sus fuerzas. Tenía muchas ganas de pelear contra el PSG. Leonard también atacó mientras se quejaba. Asterisco tad asterisco, asterisco crash asterisco, se acercó al Zlatan corriendo en un instante y en lugar de saludarlo, lo cortó en diagonal desde el hombro. La armadura era tan dura que no pudo cortarla, pero cortó desde la izquierda sin desanimarse. Cortó hacia atrás en diagonal desde abajo. Lo cortó en secuencia. Parecía que Zlatan finalmente se dio cuenta de que Leonard estaba en su rango cruzado. Lentamente apretó el puño y lo levantó por encima de su cabeza. Al ver al gigante rugiendo con el puño derecho, Leonard atacó mientras resistía el impulso de bostezar. Un golpe más. Un golpe. Un golpe. Lo cortó unas 20 veces en ese tiempo, pero el puño de Zlatan no mostró señales de alcanzarlo todavía. Era un puño donde probablemente se posarían las moscas. ¿Qué es esto? Estaba seriamente preocupado, se preguntó si lo estaba haciendo seguir con su parodia. El rango de velocidad de la batalla era demasiado diferente, ningún ganador saldría de esto. Sin embargo, uno no podía burlarse de Zlatan. Lo había cortado 20 veces, pero todavía no podía hacer una grieta en su armadura. Quería lamentar su impotencia, pero el golem de Lesolide era demasiado duro. Fue más allá de sus expectativas. En cierto sentido, el ganador aún no estaba decidido. Sí, me rindo, mientras miraba el puñetazo de Zlatan, que finalmente estaba a 10 centímetros frente a él, Leonard estaba preocupado en su mente. Leonard era un guerrero especializado en llevar la velocidad a los extremos. Y Zlatan parecía ser un guerrero especializado en llevar la dureza al extremo. Cuando los propietarios de habilidades extremas luchaban entre sí, uno de los dos ganaba abrumadoramente debido a problemas de compatibilidad. Del mismo modo, eran demasiado incompatibles entre sí, por lo que no importaba cuánto estuvieran en guerra, no habría ningún ganador. Si ese fuera el caso, entonces esta situación ahora era una comedia. En serio me atraparon, dado que finalmente podía luchar con los principales caballeros de Charles, si tenía la opción, quería chuparlos hasta los huesos y saborearlos por completo. Pero no todos los monstruos franceses pueden ser comestibles, incluso si se hierven o asan. Le encantaban las peleas duras, pero no era de su agrado disfrutar de la misma mano jugada una y otra vez. Y así sucesivamente, mientras estaba preocupado por las preocupaciones peculiares de Leonard, el puñetazo de Zlatan estaba ahora a 5 centímetros frente a él. En ese momento, Leonard se dio cuenta y arqueó una ceja. Preguntándose si estaba escondido allí, el golem de limo de Emilien se escondía justo detrás de la gran espalda de Zlatan. El golem de limo retorció su cuerpo mientras se aferraba a la armadura y comenzó a transformarse. Se estiró en 4 partes como un tentáculo y atacó desde detrás de Zlatan mientras el golpe se movía. Su rango de velocidad era comparable al de un usuario de técnicas de luz, que sin duda era el verdadero valor de un golem. Además, fue un ataque sorpresa detestable que utilizó la forma gigante de Zlatan como una persiana. Cruzaron por encima de los hombros del caballero de negro y pasaron por ambos lados, los 4 tentáculos líquidos atacaron a Leonard por todos lados. La punta de los tentáculos era tan afilada como una lanza. Leonard fue perforado sin remedio bueno, tal como pensé, no lo vi venir. Estaba fingiendo, era una imagen secundaria. Usando la forma de caminar común, su cuerpo real saltó hacia atrás. Los 4 tentáculos, cuyo empuje fue esquivado, no detuvieron su impulso, hicieron que sus trayectorias giraran y persiguieron a Leonard.
Trazando una trayectoria complicada que hizo uso de su característica especial amorfa, los 4 tentáculos trabajaron juntos, cooperaron e intentaron atacar incesante y hábilmente, pero desde la perspectiva de Leonard, que era un luchador especializado en velocidad, todavía era un mero juego de niños. Sin embargo, cuando vio que las puntas en forma de lanza se expandían repentinamente en forma circular, elevó su nivel de advertencia al máximo. Su juicio fue correcto. Las puntas infladas de los tentáculos explotaron, como la fruta madura de un árbol. Incontables gotas de agua del tamaño de munición de pistola fueron disparadas como una escopeta. Para cualquier velocista, era imposible esquivarlos en un pasillo estrecho. Duele. Lo siento. Tratar con cirujanes es mi especialidad. Leonard gritó reflexivamente. Emilien se rió entre dientes, su boca tomó la forma de una luna creciente. Cada gota de agua podría evitarse incluso con el pobre Kongoutsu de Leonard. No estaba sangrando, así que no fue gran cosa. Pero recibió una lluvia de golpes, por lo que era natural que su cuerpo se pusiera rígido debido al dolor. Y el puño de Zlatan se hundió en él. Un alcance abrumador que aún alcanzaba a Leonard, que había saltado hacia atrás una vez. Fue lanzado en una postura autoritaria que casi hizo volar la parte superior de su cuerpo por los aires. Estaba sorprendido de esto, no pudo esquivarlo. Puedo hacer que un ataque llegue al oponente desde una posición que crea que no lo alcanzará. Era uno de los campos de las artes marciales. Eso es exactamente lo que fue el golpe de Zlatan. Bendita altura y usuario físico respaldado por la disciplina. Sin reprimir su poder, estiró la parte superior del cuerpo, los brazos, la punta del puño, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y lo golpeó. ¿Cómo se movió su cuerpo? ¿Qué debería hacer para que se moviera? Solo aquellos que entrenaron e investigaron esas cosas hasta el límite podrían elevar la mera lucha cuerpo a cuerpo, que no era una técnica de luz, al reino de la entrada. Después de haber recibido un fuerte golpe en el pecho, Leonard tosió sangre. Debido a que fue lanzado como una pelota de ping-pong, chocó con el techo y fue derribado al suelo, y sin que el impulso se detuviera aún, rebotó y fue lanzado violentamente contra el techo nuevamente. Tirado por la gravedad, se estrelló y tomó una postura de aterrizaje estrecha, evitando la torpeza de lamer el suelo, sin embargo hizo una mueca con el dolor agudo que se quejaban sus costillas. A punto de recibir un puñetazo, concentró el prane defensivo allí de inmediato, pero no pudo soportarlo en absoluto. No quería pensar en cuántos huesos habían desaparecido. Soportó sus quejas, miró al enemigo y se preparó para perseguirlo. Sin embargo, el enemigo no vino. Zlatan se paró orgulloso e imponente en el lugar donde fue golpeado. ¿Es este tu espíritu de caballería, señor? Fue fácil conmigo. Leonard enarcó las cejas. No. Hago todo lo posible incluso cuando cazo conejos. Sin embargo, no es de mi agrado cazar conejos débiles intencionalmente. Zlatan respondió en un tono demasiado serio y señaló sus pies con el dedo. Leonard también lo entendió. El suelo del pasillo estaba lleno de charcos. Este fue el resultado de que el limo transformó partes de su cuerpo en balas y las disparó como una escopeta. Sorprendentemente, aunque estaba en tal estado, el golem seguía siendo como un golem, y el líquido esparcido por el suelo se acumulaba detrás de Zlatan mientras se arrastraba. Al mirarlo, era cierto que el tamaño del golem de limo que se adhería a la parte posterior de la armadura se había reducido a aproximadamente la mitad de su tamaño original. A pesar de disparar ese tiro, tuvo que abandonar su propio cuerpo hasta ese punto. Esa cosa no puede disparar hasta que se reúna, lo que significa que no puede disparar en rápida sucesión, ¿verdad? Y Zlatan estaba esperando a que se reuniera. Estaba defendiendo al golem de limo y a Emilien hasta entonces. No fue como si no fuera tras él porque fue misericordioso. No solo fue audaz sino también tranquilo. Era un caballero y un mago. Él era un gran hombre. Y un gran rival digno. El PSG está bendecido con buenos servidores. Por eso, tal como pensaba, él se enseñorea de ellos. El usuario de la gravedad que luchó con él en Rusia no estuvo a la altura de su nombre, pero este tipo,
estos tipos eran diferentes. Olía como Isurugi Jin, quien luchó con él en la Academia Akane. Todavía me queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Leonard se rió. No fue una sonrisa de autocrítica, sino una sonrisa de alegría extremadamente inquietante. Todavía había gente fuerte que no conocía, esta buena suerte de poder desafiarlos a una pelea. Mientras temblaba de emoción, dibujó la otra espada. Finisher. Apretando el gatillo sin dudarlo, manifestó una hoja de llama negra en la espada inmaterial. Lanzó su propio prane azul celeste sobre el furioso fuego de maná prestado de Louise, convirtiéndose en una espada negra azulada. He escuchado que esa cosa que ejerció su furia en la Academia Akane es Finisher, estoy en lo cierto. ¿Ahora qué vas a hacer? Eres un Kuroma, por lo que será difícil esquivar esto, ¿verdad? No te dejaré. Zlatan se acercó directamente a él. No esperó a que se reuniera el golem de Limo. No, no podía esperar. Era su intención intentar someter a Leonard antes de que liberara a Finisher. Eso es algo que no puedo hacer. En la batalla en la Academia Akane, una chica desconocida usó los secretos del Godspeed y se interpuso en su camino de manera brillante. Sin embargo, el Kuroma Zlatan ni siquiera podía usar Godspeed básico, y mucho menos aún. Fue imposible para él vencer a Leonard en el golpe. No parecía alguien que no entendiera la razón, pero precisamente porque no se veía así, Leonard lo encontró interesante y usó despiadadamente Finisher. Lo sostuvo horizontalmente desde cierta distancia y lo empujó. Leonard abrió mucho los ojos. Incluso frente a una escena de llamas infernales, Zlatan ensanchó su cuerpo de una manera tranquila, captó el fuerte ataque de Finisher usando todo su cuerpo e incluso trató de inmovilizarlo con sus brazos. Para proteger a Emilien y al golem de Limo que se estaban preparando detrás de él. Fueron sentimientos por sus compañeros. Espíritu de caballería. No es ninguno de ellos, Leonard ya se estaba lamiendo los labios. El fuego furioso de color negro azulado explotó, sopló violentamente, se interpuso entre Leonard y Zlatan, envolvió las paredes, el piso y el techo, quemándolos de negro, y derritió todos los vidrios de las ventanas en estado líquido. En una tierra quemada tan espantosa puedo ensamblar solo los puntos fuertes de múltiples metales y minerales y alearlos. El barítono de Zlatan rugió clara y sin reservas. Reverberó en el tímpano del lúgubre y deprimido Leonard. El tungsteno tiene un punto de fusión de 3.410 grados C, 6.191,6 grados F. Además, tiene una estructura aislante con 3 capas vacías y un tratamiento superficial espejado. Es imposible desgranarme con ese tipo de poder de calentamiento. No eran sentimientos por su compañero ni espíritu de caballería. La respuesta fue un orgullo absoluto por su magia. Por primera vez, Leonard vio a un humano parado tranquilamente después de ser golpeado por Finisher. Eres inteligente. Eres muy inteligente. El demonio podría no ser apto para su papel. Sin embargo, a los ojos de Leonard, este gran hombre que vestía una armadura con un diseño diabólico se parecía al mismísimo diablo. Interesante, tal como pensé, eres extremadamente divertido. Se enfrentó a Zlatan, quien reanudó su carga con calma y serenidad. Leonard lo elogió mientras temblaba de alegría. Suruga Andou, que logró alejarse de Leonard, llegó al techo del edificio de oficinas principal de Tokio. Tan pronto como llegó a la estructura de la azotea con 2 personas de Les Elements como sus seguidores, se dirigió hacia el helicóptero a toda velocidad. Les Elements, que tenía las habilidades para pilotar un helicóptero, estaba esperando, y como se comunicó con ellos con anticipación, estaban listos para despegar en cualquier momento. Por favor, usted primero, jefe Suruga Andou. Gracias por acompañarme. Tu devoción seguramente se convirtió en la mía. Los 2 seguidores eran sumamente cautelosos con los alrededores, y Suruga Andou trató de abordar el helicóptero solo. Sin embargo, su mano no agarró el asa del soporte para subir y bajar instalado en la entrada del asiento trasero. La hélice principal del helicóptero se incendió sin previo aviso. No pudo despegar con esto. ¿Quién está ahí? ¿Dónde te escondes?
Los seguidores, los Les Elements, sacaron sus sables y levantaron el infierno. Solo Suruga Andou no hizo un escándalo. Al darse cuenta de la situación, cambió de expresión. Giró la cabeza lentamente. El culpable de las llamas estaba en el techo de un edificio a poca distancia. Cuando hicieron contacto visual, el culpable saltó de la azotea del edificio a otro. Su movimiento estaba alienado de la gente común, lo cual fue posible solo debido al Godspeed. Su apariencia estaba compuesta de alguna manera. Al principio, la silueta, que era del tamaño de una mota, se hizo más grande en un abrir y cerrar de ojos y aterrizó frente a Suruga Andou. Era un hombre que dejaba en el aire una solemne dignidad. ¿Qué tal lo sublime del prane rojo que vestía en silencio? La función de alarma se activó, y las hadas liberadas por Chloe aparecieron y rodearon al hombre, pero fueron quemadas como piojos que volaban hacia las llamas en el momento en que tocaron su prane. El hombre también informó sin prestar la menor atención a las hadas. Pensé que si esperaba aquí, podría conocerte. Un susurro que le llegó claramente a pesar del bajo volumen. Ajustó la posición ligeramente desalineada de sus gafas de montura delgada poniendo su dedo en el puente. Suruga Andou respondió con una actitud magnánima. Ha pasado mucho tiempo, Shibe Akira. No parece que haya perdido peso, por lo que es bueno ver que lo está haciendo bien. Fufu, has crecido terriblemente, más alto. Naturalmente. Cuando nos vimos por última vez, todavía tenía 14 años, ¿sabes? Intercambiaron palabras por primera vez en 4 años. Como para decir que estaba satisfecho con eso, Shibe agitó su mano derecha horizontalmente. Solo con eso, las llamas estallaron a los pies de Suruga Andou, sus piernas estaban envueltas en llamas. Antes que nada, una maniobra para dificultar su huida a pie. Los dos seguidores se confundieron con el Mars de Shibe que no pudo evitarse en absoluto. Sin embargo, solo Suruga Andou se rió para sí mismo con arrogancia mientras sus piernas estaban quemadas. Lamento que te hayas tomado la molestia de usar los pies y hayas venido hasta el final a verme. El verdadero yo no está aquí. Al decir algo sorprendente con tanta franqueza, su figura desapareció de repente. Lo que quedó atrás fue una pieza de papel que revoloteó en el aire de una manera bromista. La parte de la cosa parecida a una herramienta mágica oriental que se cortó en forma de kanji o en una forma humana que se adhirió a ambas piernas estaba ardiendo. Una ilusión. El engañado Shibe esculpió una sonrisa irónica en su boca. Y hubo una voz que estuvo de acuerdo con eso. Bueno, así es. Ese maldito dios Andou, engañándonos incluso a nosotros, me enferma, lo que sea. Debería alabarlo por criar hechiceros bastante inteligentes. Te ha traído, maldito bastardo, así que estoy satisfecho. Se escuchó una voz desde arriba. Shibe miró hacia arriba con una sonrisa agridulce. Entonces esto resultó ser una emboscada. De hecho, fui yo quien quedó atrapado en una trampa, ¿no es así? Sí. El pecado de hacerme esperar es digno de una muerte segura, ¿no es así? Desde 1.063 pies en el aire, el mago de la Torre Eiffel descendió. De pie en el cielo vacío, el hombre de negro que tenía el sol de fondo se quitó los 2 guantes de cuero. Se tomó el tiempo para juntar ambas manos y abrirlas para comprobar el estado de las yemas de sus dedos. Charles Saint-Germain se estaba entusiasmando. Al mirarlo, Shibe también hizo que innumerables fuegos fatuos se reunieran a su alrededor. El rey mágico que reinaba en la cima de Cradle of the Sun. El rey de la llama que reinaba en el abismo de los Six Winds. Si los dos reyes se enfrentaban, inevitablemente habría una pelea.